Cuando te sientas triste, vacío, perdido y sin esperanza, recuerda que alguien espera por ti. Dios tan solo pinta el cielo de esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si tú puedes creer. Este es tu programa, Perlas de Vida, conducido por el hermano Carlos Pérez. Quédate con nosotros en la siguiente hora. Hola, ¿cómo están? Espero que usted se encuentre muy bien, disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo que derrama a cada instante en nuestra vida. Bueno, aquí son las 6:54 AM, estamos por empezar un nuevo día en el área de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pero estamos empezando el día con el pie derecho. Qué bonito es. Poder despertar y saber que lo primero que tienes en tu mente y en tu corazón es pasar un instante, un pequeñito tiempo, una intimidad con Jesucristo, y eso es lo más importante. Pues aquí yo me estoy ya tomando mi cafecito. Espero que usted, donde sea que se encuentre, también pueda tomarse su tacita de café con una piececita de pan o un vasito de agua, que es una bendición. Quiero enviar un saludo especial hasta El Salvador, San Pedro Pústela, a las personas que nos escuchan en el barrio del Calvario, en especial a mi padre y a mi madre, que son las personas más especiales en mi vida. Que el Señor los bendiga y Dios los guarde. Hay algo que yo siempre recuerdo y que siempre digo de mi padre. Él es una persona increíble en mi vida. Fue una persona ejemplar. Yo recuerdo que en una ocasión él me dijo: hijo, venga, le voy a enseñar algo. Y yo fui. Entonces él había comprado un arbolito de naranjas, si es que me recuerdo bien. Y en este arbolito de naranja él me dijo: vea lo que estoy haciendo. Y entonces el arbolito, miento, el arbolito ya lo había sembrado él, pero iba creciendo para un lado. Entonces él le amarró un cable y lo enderezó y lo amarró a otro pedazo de madera. Entonces el árbol quedó recto. Entonces me dijo: mire, hijo, me dijo, así son los hijos. Cuando usted mira que un niño va creciendo por un camino que no es correcto, desde niño usted lo puede moldear y hacerlo a donde usted quiera. Pero ya cuando sea grande, ya no lo va a poder hacer. Por ejemplo, mire estaba otro árbol de naranja grande. Me dice: mire ese que está allí. Si usted se lo quiere dominar, mejor se quiebra, pero ya no lo va a hacer a donde usted quiere. Entonces es una de las metáforas que él utilizó, y yo admiro la sabiduría de él. Es algo que me ha llevado por el resto de la vida, y yo lo sigo transmitiendo con las personas que he tenido la oportunidad de poder hablar. Siempre lo digo, de que un niño se puede instruir desde en su niñez. Es por la razón de que ahorita vemos personas que andan metidos en la delincuencia y en cuantas cosas, y nos preguntamos por qué. Pero muchas veces por la clase de educación que desde pequeñitos. Hay que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, porque sabemos de que allí van a encontrar
la vida eterna, y también nosotros como padres allí vamos a encontrar descanso, porque imagínate un padre que tenga un hijo que está en el vicio o anda en cosas no indebidas, es un sufrimiento. Te imaginarás. Creo que alguien por ahí decía que un hijo desobediente es similar al aguijón de una mordida de serpiente. Imagínate. Entonces hay que instruir a nuestros pequeñitos en los caminos de Dios para que ellos puedan en el mañana ser personas de bien, y no tanto de que nosotros nos sintamos bien, sino que el futuro que les dejamos a ellos. Todos sabemos que ahorita tenemos un futuro incierto, un futuro donde las personas que no tienen a Dios en su corazón, automáticamente les espera algo bien duro, porque alejados de Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada. Hay que ser ejemplo. En Jesucristo nosotros también podemos dejar que la luz de Dios brille a través de nosotros, en nuestra actitud, en nuestro trabajo, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de poder expresarnos hacia otra persona. Es donde nosotros debemos de dejar que la luz de Dios brille. Esta semana yo hablaba con una persona y esta persona pequeña de edad, adolescente, entonces habla con un vocabulario bien fuerte, y yo le preguntaba ¿por qué hablas así? Me dice porque nosotros así hablamos, somos de cierto país, ¿no? Yo no voy a decir el país. Me decía, somos de este país y nosotros así hablamos. Yo le decía, pero tú puedes hacer la diferencia. Me dice, ¿cuál diferencia? Si mis padres todos hablan así, todos mis familiares de donde yo vengo, todos hablan de esta forma. Sí, podría ser que sí, pero tú puedes hacer la diferencia. Entonces, ahí es donde se ve el reflejo de lo que las personas transmiten a los hijos. Yo recuerdo que en una ocasión yo leí la palabra donde decía de que los pecados de los padres, la maldición alcanza la tercera y la cuarta generación. Yo me preguntaba por qué. Yo digo, si mi padre cometió un error, ¿por qué yo tengo que pagar consecuencias que yo no tengo nada que ver? Absolutamente nada, si soy una vida diferente. Pero absolutamente eso estaba hablando justamente ayer estábamos hablando con mi tío, estábamos hablando de eso. Para los que no lo conocen, bueno, yo creo que sí lo conocen, en San Pedro Puxal se llama Santiago Jiménez. Estábamos hablando acerca de eso. Entonces hablábamos de que muchas veces lo que es el efecto de la mala educación de un hijo, y yo creo, en mi forma de pensar, es de que se pasa, por ejemplo, el que estaba tomando de la influencia que deja un padre en un hijo. Imagínate si un hijo habla, si un hombre, un padre de familia, para expresarse es vulgar, por decirlo así, esa forma de actitud, si él tiene vicio y él anda en cuantas cosas que no son adecuadas para poder transmitir a un hijo, entonces el hijo va creciendo pensando que eso es correcto. 100% el padre no le va a decir tú tienes que expresarte así ni hablar de esta forma, pero los hijos hacen lo que ven, lo que los tutores enseñan a su descendencia, que son los padres. Entonces este hijo empieza a actuar de esta forma. Luego este hijo se casa, y la forma que fue educado el hijo por el padre, de esa misma forma él empieza a educar a su hijo, lo que viene siendo el nieto de este señor. Consecutivamente, el hijo de este muchacho se casa, empieza a tener hijos y empieza a educar al hijo en la misma forma, porque él fue educado de esta forma. Entonces, siguiendo la misma idea de esta metáfora, entonces este muchacho, supongamos de que él
tiene un empleo. Entonces el jefe le dice, oye, quiero que hagas esto. Él contesta bien vulgar y le dice, ¿sabes qué? A mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Yo lo voy a hacer como yo crea correcto. Y esto no es lo correcto, así que mejor me voy. Lo despiden a este muchacho. ¿Por qué lo despidieron? Lo despidieron por el comportamiento. Lo despidieron por el vocabulario. Por cómo tratar a sus jefes. ¿Quién es el culpable? El culpable no es él, sino que el culpable es el padre por haberlo educado de esa forma, y el padre del padre de él, y así hasta llegar hasta el abuelo. Son generaciones que son maldecidas por un comportamiento de una sola persona. Así es como vemos que la influencia de nosotros pasa a nuestros hijos, después de los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es así. Por eso nosotros tenemos imagínate, tenemos ese enorme privilegio, por decirlo así, de poder ser partícipe del cambio de una generación, porque una generación, ¿cuánto dura ahorita? Supongamos unos 80, 70 años, si bien se cuidan 100 años, aunque no creo que ahorita ya las personas lleguen a 100 años. Bueno, yo por fe espero llegar a 150 años. es una generación. Nosotros podemos afectar a nuestra generación positivamente, y así consecutivamente nuestra generación va a afectar a las generaciones venideras. Pero ¿cómo vamos a afectarla? Con nuestra forma de ser. Claro que sí, pero nuestra forma de ser tiene que ser el vivo reflejo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo, amémonos uno a nosotros como Él nos ha amado. Imagínate qué enorme amor, que dijo que de tal manera Él nos amó a nosotros, que dio a su único Hijo para que nosotros podamos tener la vida eterna, porque la única entrada hacia el reino de Dios es a través de la cruz. Solamente ahí podemos tener la vida eterna. Alejado de Jesucristo no podemos tener absolutamente nada. Hay que buscar a Dios, sigamos esforzándonos cada vez más, porque la lucha es fuerte, pero no difícil. Pero todo lo podemos en Él, porque Él es el que nos fortalece. Jesucristo, el nombre de Dios, que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que ante Él toda rodilla se doblará. Entonces nosotros somos los pies, somos las manos de Jesucristo. Donde nosotros caminemos, somos una parte de Él. Por eso Él dice, ustedes son mi iglesia. Mi iglesia es en mi cuerpo. Entonces donde nosotros caminemos, debemos reflejar. Somos ese pequeño espejo donde tú agarras una lámpara y tú alumbras al espejo y tú miras que el reflejo empieza a iluminar. No es porque el espejo esté brillando, sino que es el reflejo de la lámpara. Así también dejemos que Jesucristo cada día más sea transparente en nuestra vida. Pero eso, para que esa transparencia pase en nuestra vida, nosotros debemos de limpiarnos cada vez más, purificarnos poco a poco. Tratemos de hacerlo. Sabemos de que no es imposible. Si nos agarramos de la mano de Dios, todo estará bien. Tratemos de buscar un poquito más a Jesucristo, porque alejado de Él ya sabemos de que no podemos hacer absolutamente nada. Podemos tratar de hacer cuantas cosas, aparentar ser felices, pero no lo vamos a hacer porque nos vamos a cansar. Como dice la palabra, dice que los jóvenes corren y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza como las águilas. Muchas veces me he pensado, yo digo, ¿por qué Jesucristo ponía esa metáfora de que tendrán alas como las águilas? Y es porque realmente el águila vuela
sobre la tormenta. No significa que no van a haber tormenta. Tormenta van a venir. Y si nos duele una ala, si el ala la tenemos rota, pues curémosla, porque con esa ala nuevos vuelos nos esperan. Y lo maravilloso es de que cuando Jesucristo nos da las fuerzas, tendremos fuerzas como un búfalo y caminaremos hacia adelante, siempre sabiendo que todo es un pequeño momento, no es eterno. Es como lo recuerdas, tú te recuerdas la historia de José. A este muchacho lo vendieron los hermanos. Pero este muchacho, él tenía un sueño. Dios le había mostrado donde él estaba alimentando a su propia familia. Él se había sentado en el trono. Entonces, él contaba los sueños, los contaba a los hermanos, incluso los mismos hermanos no lo creían. Y por eso lo trataba mal. Lo que hicieron es que lo vendieron. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios pone un sueño en ti, y ese sueño está ligado a lo que Dios quiere utilizarte a ti, absolutamente nada ni nadie va a hacer que te alejes del propósito de Dios. A él lo vendieron esclavo, pero lo que José no sabía de que la esclavitud fue el pasaporte gratis hacia el sueño que Dios tenía en él. Que entonces este muchacho cayó a la prisión. Y allí cuando estaba en la cárcel él lloraba y le decía: Dios mío, ¿por qué estoy así? Esto no es lo que yo vi. Esto no es lo que yo vi, pero yo sigo confiando en ti. Pero si tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a leer esa historia, empiezas a analizar de que la persona que iba a ser utilizada para que José pudiera subir a ese cargo que se le iba a dar en Egipto, esta persona también estaba presa. Entonces muchas veces Dios permite que pasemos por los desiertos, por las tormentas, por esos chubascos enormes, para que nosotros podamos ver las cosas diferentes y podamos aprender cada vez más de nuestra caída y nuestros errores. Y la consecuencia va a ser una consecuencia positiva, porque si nosotros tenemos a Jesucristo de nuestro lado, todas las cosas van a estar mejor. No estarán perfectas, pero los problemas son necesarios para darnos fuerza y ejercitar el músculo de la fe, para ser dependiente de Dios, que es lo que Él nos pide. No nos pide como egoístamente que seamos dependientes de Él, sino que Él quiere hacernos un bien. Imagínate, es como que tú tengas a un niño de meses y él empieza a caminar, tú lo llevas de la mano. Si tú lo sueltas, él se cae, porque él no tiene sus piernas no las tiene adecuadas para poder caminar, entonces él está débil. Tienes que llevarlo de la mano. Y aunque él quiere ir a otro lado, tú lo agarras de la mano y lo llevas por donde tú quieres llevarlo, porque él no puede caminar solo. Así somos nosotros, los seres humanos. No podemos ir a ningún lado fuera de Jesucristo, porque si lo hacemos vamos a ir a fracasar. Y claro, ya hemos visto las consecuencias. Personalmente, yo he visto consecuencias enormes en mi vida de lo que es caminar alejado de Dios, pero sobre todas las cosas hemos podido ver de que todo lo que pasa cuando amamos a Dios, todo obra para bien. Y incluso las mismas enfermedades lo que hace es darnos más fe y acercarnos más a Dios, estar más dependiente de nuestro Padre, que es lo que debería ser lo primordial en nuestra vida, porque estando lejos de Él nos puede comer el lobo. Debemos estar bajo la sombra de sus alas, como dice el Salmo 91. Como la gallina abriga los polluelos, así debemos estar. ¿Y has visto tú una gallina cuando tiene unos pollitos?
que empieza a llover, el agua empieza a caer sobre la gallina, pero los pollitos están cubiertos bajo las alas de la gallina. Así es Dios. Cuando las cosas no marchan bien, Él nos abriga y dice: no te preocupes, esto ya pasará, y de esto lo único que voy a hacer es hacer de ti un diamante, porque la presión convierte aún las rocas en diamantes. Si tú puedes ver las rocas que vienen desde el fondo del volcán, esas mismas rocas, de esa presión es donde salen los mejores diamantes. Así es Jesucristo. De la presión, Él nos mete a presión para hacer de nosotros unos buenos seres humanos y poder hacer unas personas que valoren cada vez la vida en Jesucristo. Y eso nos lleva a mantener una pureza y mantener una integridad en Jesucristo. Y hay que estar preparado cada día, lavando y manteniendo esa limpieza en nuestros vestidos, porque nadie sabe el día ni la hora en el que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y también, como siempre digo, tal vez Jesucristo no venga hoy ni quizás mañana, pero la muerte también acecha y hay que estar preparado para que cuando ese día llegue nosotros podamos decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a pasar a la palabra de este día. Es una palabra que va a edificar nuestra alma y nos va a dar ese alimento vivo, ese alimento que necesitamos. Sigue en sintonía de su programa Perlas de Vida. Del 27 de agosto del año 1883, ustedes no habían nacido. Los granjeros de Alice Springs, Australia, oyeron lo que se presumía eran disparos de armas de fuego, y el mismo sonido misterioso se oyó, según los informes, en 50 ubicaciones geográficas que abarcaban la decimotercera parte del planeta. Fue el sonido más audible, grandioso, grandilocuente y magnífico del que jamás se haya oído en todo el planeta. De hecho, que hasta el día de hoy está registrado en internet acerca de lo que ocurrió esa mañana del 27 de agosto de 1883 y cómo en especial manera lo percibieron los australianos. Lo que habían oído los australianos era la erupción de un volcán en la remota isla de Krakatoa, Indonesia. O sea que casi 3.600 kilómetros de Australia. Nos explicaban cómo un volcán en Krakatoa puede sentirse casi a 3.600 kilómetros, pero literalmente, insisto, se oyó en 50 puntos geográficos del planeta. Esa erupción volcánica generó el sonido más alto que jamás se haya medido. Generó olas de casi 1000 metros de altura, arrojando rocas hasta casi 60 kilómetros de distancia. Cuando leía esta historia, a mí me sorprendió. Digo, ¿cómo puede ser que el sonido de un simple volcán pueda sentirse en casi todo el globo terráqueo? Fíjense el poder que tiene el sonido. El sonido más alto es imposible de ignorar. Si pasa los 202 decibeles puede ocurrir la muerte, literalmente, por las ondas de sonido. Se te para el corazón.
pueden explotar los órganos internos. Lo más fuerte que podemos oír nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, es las turbinas de un avión, que llega a los 150 decibeles. Las turbinas de un avión es lo que más o menos uno podría soportar, pero si estuvieras todo el tiempo al lado de las turbinas de un avión, perderías parte de tu audición. Por eso quienes trabajan en los aeropuertos tienen que usar esos protectores para sus oídos, porque de otro modo quedarían sordos. Los truenos, 121 decibeles, y los truenos rompen cerca de tu casa o de donde estás. El martillo neumático, ¿saben lo que es? 100 decibeles. Y hay otra cosa que estoy detestando, que no está acá, que son los jardineros con el que hacen... ¡Ay, señor! ¿Qué hay en el otro extremo del espectro de sonido? El susurro. El susurro mide 15 decibeles. Nada. El susurro. O sea, de lo más fuerte que pudo haber habido en el mundo fue un volcán. La erupción de un volcán en Krakatoa, en Indonesia, que puede sentirse a través del planeta en Colombia, o que los australianos sintieron como que estaban disparando armas de fuego. Eso es lo más fuerte que un ser humano alguna vez escuchó. Pero lo más bajo que nuestro oído puede registrar es lo que se llama o se conoce como susurro o murmullo, 15 decibeles. Elías está viviendo una crisis, una depresión muy fuerte. Y entonces conocen ustedes la historia, o la mayoría creo que tiene que haber oído, que Elías se mete en una cueva, se siente morir. Siempre pensé cuál pudo haber sido el disparador de la depresión de Elías. Porque Elías enfrenta a los profetas del enemigo, de Baal. Lo veo como un hombre cuánime, seguro, con la voz de trueno, irónico. Yo aprendí mucho de la ironía de Elías, diciéndole a los profetas de Elías: griten más fuerte que vuestro Dios debe estar durmiendo. Ese es Elías. Lo veo como alguien sobrador, en el mejor de los sentidos, con humor, seguro, un líder, de modo que todo el mundo dijeron, aún los enemigos: este Dios de Elías es el Dios verdadero al que debemos adorar. El Dios de Elías. Elías tenía una marca, un branding. Todo el mundo sabía quién era. Pero de pronto le llega un rumor en el momento equivocado. En un momento donde él tiene el sabor del éxito, que es ahí cuando uno puede tambalear. Escucha que una mujer con mucho poder en la época dice: yo no descansaré hasta que la cabeza de Elías ruede por la arena. ¿Es Elías el hombre del perfil que tendría temor por una amenaza? Claro que no. Él mismo con sus propias manos degolló a los profetas de Baal. ¿Por qué temería cuando una mujer le envía ese mensaje mafioso? ¿Por qué tendría terror al punto de que entra en un estado depresivo? Yo creo que él siente el cansancio de haber hecho mucho para Dios, a su humilde entender, y todavía se le abren nuevos frentes de batalla. ¿Has estado en esa situación donde dice: Señor, por favor, una tregua? Sales de una y te metes en otra. Liberas una gran batalla, tienes éxito, y aparece otro foco de infección, otro fueguito que tienes que volver a apagar. Cuando estás en medio del incendio apaga fuego, la misma adrenalina te mantiene en medio del caos. Pero cuando finalmente dice: hoy por fin, allí es cuando a veces la crítica duele más. Cuando estás saboreando las mieles del éxito, cuando te aplauden, la crítica suele doler mucho más, porque baja las defensas, porque te entregas, porque quitas la coraza y tu corazón tierno queda desprotegido. Creo que bien esa pudo haber sido la razón por la cual Elías entra en depresión. Freud diría que en el cuadro de la psicología tiene un cansancio de un residuo de una gran lucha. Y ese efecto residual hace de que esté abierto a cualquier palabra, positiva o negativa, y eso finalmente fue lo que determinó su depresión. Sea lo que sea, ahí está, en una cueva, deprimido. Ya sea por una razón freudiana o una razón bíblica, está deprimido. Y así es cuando Dios tiene que demostrarle su poder. Es así cuando Dios le va a dar el mayor gesto de cariño
que el Dios Todopoderoso jamás le dio a un mortal. Quiero que me presten mucha atención porque lo que le diré es revelador. Yo no me había dado cuenta de esto, no hasta escribir este mensaje. Me di cuenta que Dios quería darle un gesto de cariño que jamás le había dado a ningún otro mortal. Pero ¿cómo Elías va a valorar un murmullo? ¿Cómo va a valorar los sonidos del silencio si no conoce el sonido de la turbina? Si no conoce el sonido del trueno, el sonido de un jardinero con una máquina chupatierra. Si no conoces el sonido de la contaminación ambiental, nunca valorarás los sonidos del silencio. Así que la Biblia narra que él está en la cueva y antes de que el Señor pronuncie esas magníficas palabras, ¿qué haces aquí, Elías? Digo que son magníficas porque para que el Señor le diga ¿qué haces aquí?, Dios tenía que estar en la cueva con él. De otro modo hubiese dicho, ¿qué haces allí, Elías? Sal. ¿Qué haces aquí? Para que Dios murmurara, ¿qué haces aquí, Elías? Y la Biblia no dice cómo es que Dios le habló, o sea, cuál fue el volumen de esas palabras, pero yo los voy a llevar a través de la historia para que ustedes vean cómo en este episodio vamos a sacar en conclusión cómo es que Dios le habló. En primer lugar, la palabra dice que como heraldo del Señor vino un viento recio, o sea, ubíquense en tiempo y espacio conmigo. Está Elías metido dentro de la cueva, mirando hacia afuera, deprimido, pensando que es mejor morir que seguir batallando en una vida sin sentido. De pronto todo se le hace abúlico, tedioso, gris, y quiere eliminar su propia vida. Pero allí empieza un viento poderoso que parte las montañas. Literalmente, no es una metáfora, no es una licencia poética del autor. Dice, un viento que partía las montañas y hacía añicos las rocas. Piensen qué tan fuerte tiene que ser un viento para romper rocas. Tiene que tratarse de un huracán. Así que Dios le hará conocer un huracán. Él ve el huracán desde adentro. Yo creo que hasta su cueva, como si pasaran miles de subterráneos o de metros por encima. Y dice, ahora sí me va a hablar Dios, así, ahora sí. Pero Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el huracán. Así que, silencio. Dios no estaba en el huracán, Dios no le habló. Eso es como cuando van a presentar a un artista. Se abre la cortina y no sale nadie. Así que Dios no estaba en el huracán. Pero ahora viene otra demostración del poder de Dios. Dice que después del viento hubo un terremoto. Ahora se le mueve el piso a Elías. Yo sé que algunos no diferencian el tequila del mover el piso, pero si no has tomado nada y se te mueve. ¡Wow! Así que se le mueve el piso, literalmente se le mueve el piso a Elías. Y espera que Dios le hable. Y Dios no está en el terremoto. Y después viene un fuego. Ahora cae fuego del cielo. Ahora es una lluvia de granizo. Eso es Apocalipsis Now. Eso es Día de la Independencia. Cualquiera de esas películas de ciencia ficción. Empieza a caer fuego del cielo. Yo supongo que para que caiga fuego del cielo, un volcán cercano empieza a colapsar. Y la erupción de ese volcán hace que la lava caiga cerca de la cueva. Es la explicación más lógica. Dios usa su propia creación para dar alertas a sus hijos. Así que ahora la lava empieza a correr delante de la cueva de Elías. ¿Cuánto pudo haber durado ese incidente? He pensado si le tengo que dar tiempo a un huracán, a un terremoto, a la erupción de un volcán. Yo presumo que esa experiencia le habrá tomado 4, 5, 6 horas. Lo que solamente se relata en un par de versículos en la Biblia son 5 o 6 horas en la cápsula del tiempo que nosotros manejamos. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Dios quería sacarlo de la depresión a Elías. Y no lo haría con la turbina de un avión, con el sonido de un martillo neumático y mucho menos con un jardinero, con un chupatierra. Tendría que hacerlo con un suave murmullo. Tendría que demostrarle que él no está en ese griterío, no está en ese lío que está ocurriendo afuera, en ese caos, sino que está en el suave murmullo. Así que después del fuego vino un suave murmullo. Una versión Reina Valera Internacional lo llama un silbo apacible y delicado. Pero me gusta la Biblia de las Américas porque lo titula el susurro
de una brisa apacible. Tú no valorarías un sonido así. Una brisa así pasaría imperceptible, ¿no? Excepto que haya habido un terremoto antes. Excepto que el piso se te haya movido y has pensado por un momento que la tierra te iba a tragar, que ese fuego iba a entrar por la cueva, o que realmente Dios está tan enojado que ese viento que parte las rocas te partirá también el corazón. Cuando todo eso se detiene y aparece eso llama la atención de Elías. Está exactamente Elías en el otro extremo del espectro de sonido. Todo lo ruidoso estuvo acá. Ahora está en el otro extremo. El ruido delicado del silencio. Ese es el sonido del silencio. Cuando Dios quiere sacarte de una depresión, suele hablarte con un susurro, justo por encima del umbral absoluto de la audición, que tienes que hacer mucho silencio para oírlo. El término murmullo se define según el diccionario como el hablar muy suavemente usando el aliento, no las cuerdas vocales. Eso es lo que Dios está usando ahora para hablar con Elías. Está usando un murmullo. Y yo pienso que usar el aliento en lugar de las cuerdas vocales es muy de Dios, porque así fue como creó a Adán. Susurró con su aliento en el polvo y lo llamó Adán. Y se creó Adán. No hizo a Adán a los gritos. Puede que te grite tu mujer, pero Dios no te hizo a los gritos. La vida, la creación empezó con un murmullo, con un suspiro. Tú también. En general se susurra o se murmura cuando se quiere guardar un secreto. No hay forma más íntima de comunicarse y parece que es el método preferido de Dios cuando te quiere sacar de la tristeza. Nosotros pensamos que de la depresión se sale a los gritos. De la depresión se sale cuando Dios te dice, mírame, mírame. Y algunos creen que retando a la gente va a tener alegría. Yo he descubierto que la palabra dulce, amable, la palabra elegante del Espíritu Santo hace que tú bajes la guardia, que tú digas, Señor, nada se compara a un, hey, ¿qué haces aquí, Elías? Imagino a Dios literalmente así como estoy yo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿cómo que hago acá? Sí, cabezón, vístete, ciñete. ¿Qué me quiero allí? Largo camino te resta. Vamos, come. Lo manda a comer. Qué lindo que Dios te manda a comer. Otra vez comiendo viejo, obedeciendo al Señor. El filósofo francés Blaise Pascal del siglo XVII observó y dijo que todas las miserias humanas, todas, las más sórdidas, los actos más denigrantes y delictivos, se generan porque el hombre no es capaz de estar un tiempo a solas y en quietud en su habitación. A veces ese momento de soledad es lo que hace la diferencia entre permanecer inocente o un crimen. Lo dicen los condenados a muerte. No me di cuenta. El ruido de la ira me ensordeció. Alguien me chocó el auto y saqué un arma y le imparé a matar. ¿Valía la pena el automóvil? En Argentina ha pasado gente que de repente alguien le abolló un farito del auto, la luz trasera. No que corrió peligro su vida, le rompió, le rayó el auto, bajó con un arma o con un palo y le rompió la cabeza, terminó 50 años en la cárcel sin disfrutar el auto. Y le preguntan, ¿qué pasó? Un momento desquiciado. Los abogados tratarán de esgrimir de que no estaba en sus cabales, de que estaba desequilibrado. Y esta es una palabra que a mí me llama la atención porque el desequilibrio viene de la pérdida del oído interno.
Si permites una infección en el oído interno, estás clínica y médicamente desequilibrado. ¿Qué es estar desequilibrado? Las balanzas del Antiguo Oriente eran como se utilizó hasta principios de este siglo, con dos platos, tenían que haberlo visto, de allí es el símbolo de la justicia. Que hay una mujer con los ojos tapados, que simboliza de que no está siendo subjetiva y está siendo totalmente imparcial. Esa mujer representa la justicia. Todo el mundo tiene los mismos derechos y todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa la mujer con la venda y luego tiene una balanza. ¿Lo han visto, sí o no? Esa balanza tiene dos platos. Si los dos platos están iguales, hay equilibrio. Y el Señor, o mejor dicho Pablo, inspirado por el Señor, dice que Él nos hace consciente del peso de la gloria. ¿Qué es el peso de la gloria? Bueno, que en un plato tienes los avatares de la vida, los infortunios, el dolor, la crisis, la infelicidad, la enfermedad, y todo eso haría que estés desequilibrado. ¿Qué hace el Señor para equilibrarte? No quita los problemas, te pone un peso de gloria. La unción hace que el peso de gloria equilibre las cosas. Dice, sí, tengo problemas, pero mayor es el que está conmigo que los problemas que tengo. ¡Aleluya! ¿No le parece fascinante? Peso de gloria. ¿Qué hace la gloria de Dios? No elimina tus problemas. Yo predicaba de que el Señor nunca dijo ahuyentaré a tus rivales. Él dijo adereza mesas. Dijo David, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, tus angustiadores están alrededor y Dios equilibra la balanza delante de ellos. Eso es fascinante. ¿Qué es el desequilibrio? La pérdida del oído interno o la infección del oído interno cuando dejas de oír correctamente. Entonces, por definición, el ruido es un sonido que contiene todas las frecuencias justas. Por eso el Señor dirá una y otra vez, quédense quietos, reconocer que yo soy Dios. Cuando no hay ese murmullo, escuchas ruido, y un común ruido contiene todas las frecuencias juntas, se hace muy difícil oír por separado esas frecuencias, y en especial se hace difícil oír la suave y apacible voz de Dios. Yo he llegado a concluir de que mi vida está muy llena de ruido. Nuestra vida se llena de ruido. No es una guerra que se gana con facilidad porque la batalla es diaria. Pero hay un momento que si lo tomas como quien hace una dieta de desintoxicación, escucharás la voz audible de Dios cada vez más. Dios siempre murmura cuando te ama mucho. Y como te ama mucho, siempre murmura. Y para oír esa voz, tú tienes que callar todos los ruidos externos. Es una batalla diaria, porque a veces encendemos la tele nada más para que haya ruido. Cuesta mucho silenciarse. Por lo general estamos hablando y hablando y hablando y hablando, y así somos hasta cuando oramos. Y no está mal hablar si te gusta hablar. El tema es cuando hablas y todavía tienes los oídos sucios. O estás desequilibrado porque tu oído interno se infectó. Y desequilibrado no sabemos cómo orar, y entonces necesitamos una limpieza. La famosa sinfonía, una de las piezas de música clásica que más se han escuchado e interpretado en todo el mundo, la más famosa, la sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. Es famosísima por las primeras dos notas. ¡Tanananan! ¡Tanananan! ¿Reconocen, sí o no? Algunos que, además de Despacito de Fonsi, no escucharon otra cosa. La sinfonía número 5 de Beethoven en do menor es tanananan, tanananan. Es la más famosa del mundo. Pero pocos saben que esa pieza musical, que tiene esa emblemática apertura y tiene 4 de las notas más importantes de la música occidental, comienza con lo que se conoce como el silencio de corchea. Junto antes de la primera nota hay un silencio de corchea. En términos musicales es un silencio adrede que se tiene que hacer antes de comenzar, pero está incluido en la partitura. Resulta difícil discernir la intención original de Beethoven. ¿Por qué pondría un silencio de corchea
como amortiguador de sonido antes de comenzar. Y a mí se me ocurre que cuando un concierto está por comenzar, siempre hay ruido en el ambiente, hay conversación entre los asistentes, gente que busca asiento. Entonces Beethoven coloca un silencio de corchea en el inicio de la sinfonía, porque dicen los músicos eximios que sirve para limpiar los oídos. Es un silencio de unos segundos que te prepara para la sinfonía, para oír con detenimiento la sinfonía. No te das cuenta, pero es un silencio que... ¡Tananana! Un silencio que te preparó para lo que vas a oír y no te pierdas ni siquiera la primera nota. Yo creo que nos hacen falta silencios de corchea, en especial si queremos que nuestras vidas sean sinfonías de la gracia de Dios. Como médico del alma, yo te recetaría un silencio de corchea cada mañana y cada noche, porque el silencio te prepara para la sinfonía. Así que no tengas miedo de quedarte callado. En los últimos años, confieso, aún a riesgo de que después me pongan en YouTube sacado de contexto, que he hablado poco con Dios, pero lo he oído más que nunca. Pero no he hablado mucho. No tengo mucho para hablar ni para pedir. Tengo salud, juventud, mucha. Gracia, pulmones que se llenan, corazón que late y venas por las cuales circula sangre. Esas razones ya me permiten estar en silencio ante Dios, y Él viene y susurra. A veces son órdenes, a veces, por lo general es: ¿qué haces aquí? Te extraño. Necesitas acallar tu alma, oír el silencio de Dios. Van a ver cómo el corazón se empieza a purificar y cómo escuchas claramente la voz de Dios, especialmente aquellos que dicen: Dios no me habla. Dios nunca se abrirá paso entre chismes. Dios nunca correrá las malezas de la crítica para poderte hablar. Porque Dios no está en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento que parte las rocas. Está en el murmullo. Y hasta que no te calles, Dios no te hablará. Si aprendiéramos a orar, casi no hablaríamos. Este fue su programa Perlas de Vida. Escúchenos el día de mañana, si es que el Señor lo permite. Recuerda, en tu radio 93.3 FM, Radio Vida. Y en YouTube también puedes escucharnos como Perlas de Vida. Bendiciones. Sí, yo me voy a gozar.
Sigue pintando el cielo de esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si tú puedes creer. Hemos presentado el programa Perlas de Vida, conducido por el hermano Carlos Pérez. Te esperamos en el próximo.